Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por la muerte de neuronas en diferentes regiones del sistema nervioso y el consiguiente deterioro funcional de las partes afectadas. Alzheimer o Parkinson son las más conocidas, pero para saber más contamos hoy con el director científico adjunto del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas, el llamado CIBERNET, profesor Miguel Medina. Buenos días, doctor, perdón, Miguel Medina, buenos días. Buenos días. ¿Qué es esto de los ciber? ¿Nos puede explicar un poquito cómo funcionan y qué papel juegan en la investigación en nuestro país? Sí, los ciber son centros de investigación biomédica en red que están auspiciados por el Instituto de Salud Carlos III y que agrupan a diferentes áreas temáticas. En particular, como has mencionado anteriormente, el ciber de enfermedades neurodegenerativas está centrado en este grupo de enfermedades. Y el objetivo principal es impulsar la actividad translacional, esto es, la actividad que traslada la investigación básica del laboratorio a la práctica clínica y eventualmente a los pacientes en último término. ¿Cuántos investigadores participan en el CIBERNET? CIBERNET está actualmente constituido por aproximadamente 58 grupos de investigación repartidos por toda España y esto agrupa alrededor de 500 o 550 investigadores. Por parte de los ajustes, los recortes económicos, ¿se tiene algo de preocupación porque se pueda disminuir la investigación en estas áreas, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas? Hombre, preocupación existe. La situación general, como todos sabemos, es delicada desde el punto de vista presupuestario. Llevamos ya 2 años o 3 con recortes en la investigación y desarrollo en general. En particular, los ciber no son de las áreas más afectadas. El presupuesto ha disminuido en este último año del orden de un 4%, aunque es verdad que algunos programas internacionales han pasado a ser cubiertos por parte de este presupuesto, cuando anteriormente lo cubría directamente el Instituto de Salud Carlos III. La preocupación existe. Evidentemente es una época complicada para todos y esperemos que pase lo más rápido posible. Uno de los programas que tiene el CIBERNET es sobre Alzheimer y demencias. El Alzheimer es una enfermedad, como sabemos, devastadora. Se empiezan a conocer algo sobre sus causas, tratamiento, diagnóstico. Pero ¿cuál diría que es quizás el área donde podríamos ver en más corto espacio de tiempo algún resultado importante? Efectivamente, la enfermedad es muy compleja y aunque en los últimos 20 o 25 años hemos avanzado muchísimo en su conocimiento etiopatogénico, nos quedan todavía muchas lagunas por cubrir y en particular quizás lo más resaltable en los últimos años es la conciencia de que la patología en sí empieza muchos años antes que la sintomatología clínica. Por tanto, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico precoz y los marcadores tempranos de la enfermedad están ahora prácticamente en el punto prioritario de la agenda de investigación. Marcadores que se pueden o que se empiezan a investigar a partir de imágenes, ¿no? Con imágenes en el cerebro. Sí, quizás dentro de los marcadores podemos diferenciar aquellos marcadores que son del tipo de neuroimagen, aquellos que están basados en técnicas de resonancia magnética o en técnicas de PET y también la investigación en marcadores bioquímicos, ya sea en líquido cefalorraquídeo o en sangre, que puedan permitir eventualmente hacer un diagnóstico precoz o un seguimiento del progreso de la enfermedad. Respecto al tratamiento, la semana pasada precisamente salían los resultados de una vacuna que podían ser esperanzadores, una vacuna que todavía está en experimentación en ratones. ¿Qué puede o qué opina sobre estas investigaciones? ¿Podría ser una línea de futuro? Bueno, lo primero que hay que comentar aquí es que efectivamente los resultados que se han conocido la semana pasada de este grupo español son resultados en modelos animales y por tanto hay que ser precavidos en su interpretación porque la traslación de estos resultados a la práctica clínica no es automática. De hecho, hay numerosos casos en el pasado, en los últimos 10 años, con abordajes similares de vacunas que han sido muy exitosos en modelos animales y que desgraciadamente una vez llegados a la fase de ensayos clínicos no han resultado tan eficaces. Por tanto, hay que ser precavidos en la interpretación. Dicho esto, cualquier actividad en este área es más que bienvenida porque al final cuanto más cubramos las distintas posibilidades de abordar el tratamiento de estas enfermedades, más posibilidades tendremos de que alguna de ellas resulte eficaz. Respecto al Parkinson, veíamos precisamente antes un vídeo sobre la importancia de que la gente conozca esos síntomas que no son siempre los motores. Esta es otra de las líneas, otro de los programas de investigación del CIBERNET. ¿Qué diría que son los factores más pendientes de esta enfermedad, que quedan por ver y que serían también importantes para avanzar en el tratamiento? Sí, bueno, en el caso de la enfermedad de Parkinson,
Hay un tratamiento muy antiguo con levodopa que se utiliza de manera eficaz en clínica, pero de la misma manera que ocurre con Alzheimer y con el conjunto de enfermedades neurodegenerativas, no existe tratamiento curativo. Casi todos son tratamientos puramente sintomáticos. En los últimos años, los principales avances en Parkinson han tenido que ver con avances en genética, en identificación de genes que están implicados en la forma hereditaria de la enfermedad, y también en medicina regenerativa, y seguramente en los próximos años veremos avances significativos en estas áreas. La enfermedad de Huntington, que es una enfermedad poco frecuente, considerada casi enfermedad rara, y que conocemos a lo mejor un poco más por la tele, por la famosa serie del Dr. House, ¿no? ¿Dónde se avanza? ¿La vía es la neuroprotección con fármacos? Quizás la más... Bueno, ahora mismo varias vías están abiertas, esa es una, es posible que haya otras. Una peculiaridad de la enfermedad de Huntington es que tiene un componente genético en el 100% de los casos, a diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas, y otra vez, no existe tratamiento curativo, y como bien han mencionado, los tratamientos de neuroprotección son una posibilidad, pero hay otras avenidas abiertas en áreas de investigación, y esperemos que en los próximos años también se puedan testar estas posibilidades en la clínica. Otra de los programas, de los 3 programas que tiene el Cibernet, es las enfermedades neuromusculares, también patologías poco frecuentes. ¿Qué se sabe de ellas y cómo? Porque son varias, ¿no? O sea, abarca una amplitud de diferentes enfermedades. Sí, efectivamente, las enfermedades neuromusculares tienen un componente, en algunos casos, claramente de neurodegeneración. En otros casos este componente no es tan claro y son un grupo heterogéneo de enfermedades. Aquí podemos agrupar tanto la esclerosis lateral amiotrófica como algunas distrofias musculares, como la distrofia de Duchenne y otras parecidas, y afectan o a tractos de la médula espinal o a neuronas motoras o del sistema nervioso periférico. Por tanto, constituyen dentro del grupo de enfermedades neurodegenerativas un grupo un poco particular, y efectivamente son, en líneas generales, enfermedades raras. ¿Las investigaciones van por la genética quizás más o...? Bueno, otra vez, en este caso, la genética ha sido quien nos ha proporcionado la mayoría de los avances en los últimos años, pero las enfermedades no solo van en la genética, sino también en la propia etiopatogenia de la enfermedad y las vías patofisiológicas que están que subyacen a estas entidades clínicas. Lo comentábamos antes, pero en todo este compendio de enfermedades neurodegenerativas da la sensación de que, a diferencia de quizás otros ciber que son pues más concretos, hay diferentes ramas, ¿no? Y donde hay bastantes desafíos, porque se conoce relativamente poco de algunas de ellas. Sí, efectivamente, las enfermedades neurodegenerativas en su conjunto son un grupo clínicamente heterogéneo. La presentación clínica de las distintas enfermedades es muy diversa, pero todas ellas comparten algunos procesos básicos comunes. En primer lugar, todas afectan al sistema nervioso, lógicamente, pero hay algunos elementos del punto de vista bioquímico, del punto de vista fisiológico o patológico, que son comunes. Muchas de ellas cursan con la agregación de proteínas anormales en las neuronas, y por tanto, aunque la proteína es diferente y las regiones del cerebro también son diferentes, es muy posible que haya vías celulares comunes en las distintas enfermedades. Doctor Medina, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, encantado.